Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Tanto a los hermanos presentes como a que nos escuchan, hermanos, sigan nuestros mensajes. Mensajes sencillos, como les digo siempre, hermanos, pero que centrados en la palabra de Dios. Sean ricamente bendecidos a cada hogar, pues, donde llegue esta palabra. Especialmente en este tiempo, hermanos, que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, ¿no? Que nos redimió de nuestros pecados. Muy bien, entonces vamos a leer, hermanos, el capítulo 35 de Isaías. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se observará y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Sigan. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Amado Dios, gracias Padre bueno, misericordioso, te agradecemos, Señor, infinitamente este tiempo hermoso que pasamos, Señor, a través, Señor, de estar en tu casa para conocerte más, Señor. Gracias por la palabra tan preciosa que nos has dejado, Señor amado, la cual podemos nutrirnos de ella, Señor, para crecer, para madurar como hijos tuyos, Señor, buscando siempre agradarte con nuestras vidas, Señor, amándote cada día más, conociéndote más, Señor, y agradeciéndote todo lo que haces por nosotros, mi Dios. Siempre, cada día tú nos fortaleces, nos guardas, nos cuidas, Señor, nos alimentas, nos vistes. Gracias, Dios, ¿cómo pagarte tanta misericordia? No merecemos, Señor. Gracias, Padre bueno. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los presentes y nos ayude, Señor, a afirmar nuestra fe en ti, y todos los que escuchan también, Señor, que siguen estos mensajes, pues lleguen a sus corazones, los que todavía no te han recibido, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y disculpen que me estoy... Muy bien, hermanos, vamos a meditar sobre este capítulo tan bonito, tan precioso, hermanos. Como siempre decimos, el libro de Isaías, el libro, hermanos, que tiene mucha profecía mesiánica, se le llama el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque pues habla mucho del Señor. Es como los 4 evangelios que hablan toda la vida del Señor Jesucristo. Igual habla, hermanos, el libro de Isaías.
Y el único que le gana en profecía mesiánica son los salmos. Entonces, hermano, vemos pues este pasaje de la palabra de Dios, escrita pues que el Espíritu Santo le dio al profeta Isaías antes de la caída de Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, pues hermanos, como siempre decimos, fue un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo que no escuchaba, no recordaba. Y muchos de nosotros a veces no recordamos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho con nosotros y nos olvidamos. Y el pueblo de Israel había recibido tantas bendiciones de Dios, un pueblo privilegiado, hermanos, un pueblo que había recibido, hermanos, la gracia de Dios. Sin embargo, ellos se olvidaban, se iban a dioses falsos. Cuando Dios escoge, hermanos, la descendencia de Abraham para que sea su pueblo, que es el pueblo de Israel actualmente, Dios quería tener un pueblo especial, porque en ese tiempo el mundo pues era politeísta, adoraban a dioses falsos, y Dios quería un pueblo que le adorara a Él, tener un gobierno monoteísta, un gobierno que verdaderamente, hermanos, sea dirigido por Dios. Pero siempre el pueblo pues no quiso, no, un tiempo ya, y dijo, bueno, ahora queremos rey. Y así, hermanos, fue perdiendo su comunión con Dios, perdiendo, hermanos, su agradecimiento a Dios, su servicio a Dios. Y siempre se arrepentían, pero era un arrepentimiento que luego se olvidaban otra vez. Y el arrepentimiento tiene que ser dejar lo malo que estás haciendo. Ese es arrepentirnos y volver por otro camino, como siempre repetimos, para que no nos olvidemos. Entonces, hermanos, Dios tan bueno, tan misericordioso, ese Dios, hermanos, al cual servimos, ese Dios que recordamos en este tiempo, que envía a su unigénito Hijo a este mundo, y estamos recordando pronto, hermanos, llega la Navidad y recordamos pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, hermanos, profetiza que, si bien es cierto, Dios, hasta el capítulo 34 desde el 28 viene juicio, todos los juicios que van a haber, y el 34 es el más oscuro, el más triste. Pero viene el 35, que es alegría, es gozo, son promesas de Dios. El Señor Jesucristo iba a venir, aunque este pasaje, hermanos, es ya para el milenio, cuando el Señor gobierne este mundo, pero lo aplicamos también, hermanos, para este tiempo. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, encontramos, habla sobre el desierto, cómo va a florecer, cómo va las plantas, y habla pues florecerán profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será bueno. Entonces, hermanos, habla sobre la vegetación, todas las plantas. ¿Por qué? ¿Por qué hablará esto? Porque, hermanos, Israel tienen pues en el desierto, ¿no? Hay desierto, entonces hay falta de agua y no tienen la posibilidad de agua que nosotros tenemos. Entonces hay todavía tierras áridas, pero dice que en este tiempo, cuando venga el Señor, iba a florecer, iba a florecer. Qué precioso, hermanos, todo iba a cambiar. Entonces, haciendo un contraste, hermanos, con el impío, con la gente que no ha recibido a Dios. Este mundo, hermanos, no hablamos personalmente de una persona, perdón, sino, hermanos, hablamos del mundo que no conoce a Dios, que no quiere recibir a Dios. Entonces, este mundo, hermanos, aquí hace el contraste. El mundo que vive su vida, pero hace el contraste con el cristiano. El cristiano, hermanos, que vino pues también de un contexto de pecado y
Sin embargo, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo? Es como que cambiamos nuestra ruta, nuestro camino, y la aridez de nuestra vida espiritual, de pecado en el que estamos sumidos, ¿qué pasa? Florece, viene un cambio tan hermoso en nuestra vida y viene una fe nueva, genuina, de creer en el único y verdadero Dios, ese Dios que hizo el cielo, la tierra, ese Dios, hermanos, que nos mira, con sus ojos nos mira, con sus manos nos examina, como dice el texto que a mí me fascina. Entonces, hermanos, ese contraste que nosotros podemos sentirlo, es como que nos sentimos jóvenes, ¿verdad? Yo, como la hermana Noemí, ¿no? También estoy por ahí. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo nos sentimos jóvenes? Nos sentimos, hermanos, que estamos floreciendo, creciendo cada día. No nos sentimos menguados. Ya tenemos 80 años, no, hermanos, sino al contrario, nos sentimos jóvenes. Y es verdad, hermanos. No que me sienta porque no, sino que sentimos la fortaleza de Dios que nos levanta. ¿Por qué? Porque un día abrimos nuestro corazón a este Mesías que acá, hermanos, está Dios, a pesar de que su pecado del pueblo de Israel, a pesar de todo lo que hacían, su castigo porque todavía no han ido los 70 años a Babilonia, sin embargo, Dios ya les manda, hermanos, consolación. Le dice, no importa, van a ir, pero va a venir un Salvador, va a venir un Salvador. Y este desierto que está árido, este desierto que no hay vegetación, va a ser hermoso, todo va a florecer como el Líbano. Dice, hermanos, que los cedros del Líbano son hermosos, son preciosos. Es una madera fina, dura, no se apolilla. Y, hermanos, la usaban mucho en ese tiempo. Incluso Salomón usa esa madera para construir el templo de Jerusalén. Entonces, siempre en la Biblia se encuentra esta palabra, ¿no?, de los cedros del Líbano, que representan hermosura, la hermosura que nosotros encontramos también en la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo este desierto espiritual en que nos encontrábamos se vuelve pues floreciente, como un jardín, hermanos, que cada día nosotros lo cuidamos, que nacen flores hermosas y podemos recrearnos, nos recreamos viendo, hermanos, cada día nuestro jardín, aunque no está tan bonito, pero ahí están las flores que dan color y que nos ayudan, hermanos, a ser felices, porque podemos ver la mano de Dios, cuando podemos comprobar, hermanos, vemos una flor y un Señor, ¿cómo podría ser esta flor tan hermosa? ¿Cómo le ha podido dar ese color tan lindo? Entonces, hermanos, agradecemos a Dios, ese Dios tan bueno que tenemos. Y así sigue, hermanos, pues, hablando sobre cómo también la tierra árida, decíamos, la muerte espiritual, y también, hermanos, cuando el Señor va a hacer milagros. Cuando Él vino, hermanos, a este mundo hacía milagros, amén. ¿Cuántos milagros? Cuando el apóstol Juan dice, hermanos, que si en ese tiempo le hubiera escrito todos los libros del mundo, no podría contener todos los milagros que el Señor había hecho. Y acá dice, hermanos, que fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con gozo, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, hermanos, como los milagros, hermanos, que iba a hacer este futuro rey. Había, hermanos, en Israel, gente enferma también, gente que tenía problemas de salud,
Pero sin embargo, Él les dice que van a sanar. Él les dice que los ciegos, les habla primero de que si hay debilidad, son débiles, pues van a ser fortalecidos. Y es igual como ahora, hermanos, en la iglesia también hay hermanos débiles que necesitan, hermanos, fortalecerse con la palabra de Dios, o que nosotros les demos una palabra de aliento también para que ellos se esfuercen en crecer, en madurar, no quedarnos, hermanos, gozarnos con los banquetes espirituales, sino también compartir la palabra. Eso es muy importante. Entonces, había esperanza. El pueblo de Dios, hermanos, tenía esperanza. Les decía de que iba a venir ese rey. Iba a sanar a los enfermos, les iba a fortalecer, ya no iban a ser débiles, ya no iban... Aquí ya hablando, hermanos, de los países también que estaban, pues, hermanos, siempre en guerra, y que finalmente sabemos cómo Judá pues, cae bajo el dominio de Babilonia. Ellos se van al exilio por 70 años, su ciudad es destruida, su templo es destruido por su pecado. Por su pecado, porque no volvían a Dios. Dios le levantó profetas, hermanos, pero ellos siempre volvían a su pecado. Y una cosa que aprendieron, hermanos, los judíos en Babilonia, aunque perdieron hasta su idioma, sin embargo, les aprendieron a no adorar a dioses falsos. Ya no. Entonces, vemos todas las promesas que le hace a su pueblo. Y esas promesas también nos hace a nosotros, porque la palabra de Dios no solamente, hermanos, es para ese tiempo, sino es para nosotros. Ha quedado para la posteridad. Entonces lo que habla la palabra de Dios también para nosotros. Nosotros también, hermanos, tenemos que creer, tener fe en que Dios hace milagros. Y que a través, hermanos, de una consagración genuina a Dios, vamos a alcanzar, hermanos, vamos a alcanzar también a ser fuertes. Si hay tentaciones que nos agobian, porque el diablo siempre está, hermanos, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quién devorar. Pero, hermanos, si nosotros nos fortalecemos en la palabra de Dios, si nos tomamos de la mano de Dios, como a mí me gusta decir, hermanos, no nos soltamos de la mano de Dios, vamos a superar esas debilidades, hermanos, porque el diablo, él quiere que pequemos, él quiere, hermanos, que hagamos cosas incorrectas para desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es santo, santo, santo. Entonces Él no puede ver el pecado, hermanos. Y por eso Él destronó a su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y vino a este mundo, nace, hermanos, en Belén, como vamos a recordar ya, hermanos, el 25 de diciembre, o el 24, ya estamos recordando. Entonces, hermanos, y luego de estar 33 años, hermanos, Él va a la cruz, pero dejándonos, hermanos, estela de su vida, una vida, hermanos, sin pecado, y dejándonos, hermanos, los evangelios, bueno, y toda la palabra de Dios, y sobre todo, hermanos, lo que predicamos, la palabra de Dios. El evangelio es que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué muere? Para darnos, hermanos, salvación y vida eterna. Porque el mundo vivía, pues, en una oscuridad de pecado, en un tiempo, hermanos, que había tanto pecado, tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanta idolatría. Y a veces comparamos, hermanos, cómo están las sociedades del mundo actualmente. Están igual, hermanos, porque el diablo trabaja cada día más para que nosotros volvamos, hermanos, a nuestro nivel espiritual, a esa aridez espiritual, a ese tiempo de pecado. Cuando vivíamos, hermanos, en el pozo cenagoso del pecado,
y que vivamos así. Él quiere, hermanos, que nosotros volvamos atrás. Pero cuando nos afirmamos en Cristo, hermanos, cuando crece nuestra fe, nosotros vamos a poder superar las tentaciones que vengan a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando decimos todo, en castellano, en griego, porque el mío también fue escrito en griego, así que hermanos, en castellano, en griego y en idiomas, todo quiere decir todo, ¿sí? Entonces, hermanos, si todo dice la palabra de Dios, sí podemos, hermanos. Pablo era un hombre igual que cualquiera de los hombres que hay acá. Pero sin embargo, él pudo decir, ya no vivo yo, aleluya. Cristo vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, era un hombre que amaba tanto a Dios. Él era cristocéntrico. Cristo era su vida. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que alcanzar ese nivel espiritual. Si Él pudo alcanzar ese nivel espiritual, nosotros también podemos, con la ayuda de Dios. Solos no podemos nada, hermanos. Somos débiles. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, sí podemos. El Señor Jesús que dijo, a la verdad del Espíritu está presto, dijo el Señor Jesús, pero la carne es débil. Y se dio cuenta, hermanos, cómo somos de débiles para ceder al pecado, a las tentaciones, a hacer cosas incorrectas. Pero, hermanos, si nos aferramos a Dios, Él nos ayuda. Él nos ayuda. La palabra de Dios acá, estamos haciendo una comparación, hermanos, con lo que hizo el Señor el tiempo que estuvo acá. Igual a nosotros, hermanos, si estamos débiles y nuestras rodillas ya pues fortalecer, dice, las manos cansadas, ya nos cansamos, ya no voy a la iglesia porque estoy cansado, ¿no? Ya he estado tantos años en la iglesia, ya yo sé, ya conozco, decir, ¿no? Los que no quieren venir, ya conozco la palabra, ¿para qué más? Ya suficiente. Pero no es así, hermanos. De veras dice afirmar los días endebles. Habla de debilidad, pero vamos a hablar un poquito, ¿no? De nuestro cuerpo cansado. Y luego, hermanos, decir a los de corazón apocado, eso, pues que están ahí, hermanos, pasando por momentos que ya no quieren nada. Entonces, ¿qué le dice? Esfuérzate. Pueden decir, ya no puedo más, estoy cansado, estoy así. Pero ¿qué le dice? Esfuérzate. Esforzaos, no temáis. Qué precioso, hermano, qué preciosa promesa que dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Él viene, les habla al pueblo que no importa cómo estén, no importa si están cansados, si están pasando tristezas, bueno, no importa, pero Él va a perdonar. Él les va a perdonar. Él les va a perdonar porque va a mandar a su Hijo para que Él muera, hermanos, porque Él vino a este mundo a morir por todo el mundo, no solamente por un grupo de personas, por todo aquel que reciba a Cristo como su Salvador, que abra su corazón. Y que mejor en este tiempo, hermanos, de Navidad, abrir su corazón, que sea el pesebre donde nace Cristo. Qué hermoso, hermanos, va a ser salvo. Pero la única puerta, hermanos, el único camino es Cristo. Entonces, no esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y se salvará. ¿Por qué dice así, hermanos? ¿Por qué decimos el Dios, hermanos, Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? Es Cristo del Nuevo Testamento. Por eso Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Es espíritu, pero Él se hizo carne para que nosotros pudiéramos, hermanos, conocerle.
Por eso él fue perfectamente Dios y perfectamente hombre. Él, como les decían los chiquitos, le decían, ¿no? Con mi mano, él tapó su divinidad y se vio como hombre, pero cuando hacía milagros, y sus milagros eran tan portentosos, maravillas, portentos, entonces, hermanos, ahí salía el divino de él. En la transfiguración, ahí se le ve como Dios. Entonces, hermanos, nosotros que creemos la palabra de Dios, y que no solamente que creemos porque la leemos, sino porque la hemos sentido, la sentimos, hemos tenido un cambio radical, hermanos, en nuestra vida. Un cambio genuino. Y no podemos decir es mentira la palabra, porque nosotros hemos cambiado. Dicen que se debe decir los grados, ¿no? 160 grados, porque si decimos 300, ¿no? Dice de que volvemos al lugar igual. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, decir 180 grados, ¿no? Entonces, hermanos, ese cambio radical que hemos sentido en nuestras vidas. Muchos testimonios que escuchamos, hermanos, de que todo cambia en nuestra vida, hermanos. Quizá muchas personas que han venido ya mayores han tenido oportunidad de tener hábitos negativos, pero, hermanos, se pierden. Los que hemos aceptado a Cristo de niños no hemos llegado ahí, pero cuando, hermanos, se vienen los pies del Señor, tenemos un concepto diferente de las cosas. Sabemos que no debemos engañar, que no debemos mentir, que no debemos ser hipócritas, que no debemos tener un lenguaje obsceno. Y así tantas cosas, hermanos, que cambia la persona radicalmente, hermanos. Porque ese es el cambio, eso es, hermanos, lo que Dios ha hecho, es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. El Evangelio, hermanos, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cambiamos radicalmente, todos los hábitos malos los dejamos y vamos a tener nuevos hábitos. Y que eso, hermanos, nos fortalece, eso nos ayuda en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual. Somos hijos de Dios y eso nos ayuda, hermanos, porque nosotros cuando nos entregamos a Cristo, hermanos, el Señor Jesús, ¿qué hace? Perdona nuestros pecados, lo lava con su sangre. El Espíritu Santo nos pone una nueva vestidura y luego el Padre nos justifica, nos hace justos. Miren, hermanos, a través del sacrificio de Cristo, que fue perfecto, es que el Padre, por ese sacrificio de Cristo, que murió en la cruz, Él nos justifica y todo lo imperfecto que fuimos nos hace justos. Se olvida, hermanos, de que éramos pecadores, y cuánta gente que viene, hermanos, de contextos de pecado, pues, que han llegado a extremos, y Él hace justo a Dios. Y luego nos adopta como sus hijos, es nuestro Padre. Y por eso cada día tenemos que estar santificándonos, hermanos, porque viene un periodo de santificación. Si queremos un día irnos con el Señor. Es tan hermoso, hermanos, seguir a Cristo, es tan hermoso, es lo más hermoso, lo más grande, lo más precioso que podemos alcanzar en esta vida, porque es la salvación, nadie salva, hermano. No es que queremos hablar mal de otras religiones o queremos hablar mal, hermanos. Nosotros también somos católicos, porque católico es universal, pero ellos pues adoran a los ídolos, y Dios en el Éxodo 20 dice que no debemos adorar, y en Salmo también habla de que no se debe adorar a los ídolos. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos pues constantes, que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Entonces ahora tenemos la libertad, hermanos. Antes
Los judíos tenían su templo, nomás ahí adoraban a Dios, ahí alababan a Dios. Pero pasó un tiempo, cuando la mujer samaritana le dice yo, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? El Señor le dice que un día vamos a adorar en espíritu y en verdad. Y es ahora el tiempo, hermanos. Cuando en cualquier lugar del mundo que estemos, podemos adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, eso es, hermanos, lo que Dios pues nos da, esa promesa que nos ha dado, que le dio al pueblo de Israel en ese tiempo a través de Isaías y que es para nosotros también. Entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ah, hermanos, si creemos los ojos, hermanos, los ojos de los ciegos se abrirán. Aleluya. Hay que creer, hay que tener fe. Dios es todopoderoso, Él todo lo puede hacer. Si nosotros creemos y le pedimos con fe, Él puede abrir los ojos, hermanos. No solamente los milagros fueron para el tiempo que estuvo el Señor en la tierra, sino para cualquier tiempo. Nosotros pasaremos, vendrán otras generaciones, hermanos, pero hasta que el Señor regrese otra vez, por segunda vez a la tierra, todo esto va a ser posible, hermanos. Cuando Él esté acá, va a ser un gobierno también tan hermoso. Luego dice, hermanos, los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, dice. Ah, hermanos, hay que creer pues que ese oído se va a abrir, hermanos. Y yo digo, no, mis oídos y muchos dicen, no, pero yo soy sordo, ya no puedo oír. Pero si pedimos a Dios, hermanos, las promesas de Dios, hermanos, son verdaderas, porque Dios es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, es tan importante que tengamos fe, que creamos, que tomemos esas promesas que están en la palabra de Dios y que las reclamemos. Las creamos primero, y luego, hermanos, tomarlas, reclamarlas. Pues Señor, tu palabra dice esto. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Y Él lo va a hacer, hermanos. Entonces el cojo saltará. Miren, hermanos, dice el cojo saltará. Hay cojos, hermanos, que son cojos porque le falta una pierna. Yo recuerdo, últimamente, cuando después de la pandemia ya no ha venido, pero antes venían todos los años, las señoritas venían y nos decían que le regalemos ropa. Entonces un día me dice, señora, ¿me puede regalar? No importa si tiene una pierna, el pantalón con una pierna, no importa una zapatilla. Entonces yo me reía porque me decía una camisa con una manga. Entonces yo le digo, señor, ¿para qué quieren esas cosas? Y sabes, me dijo, y la señora me dijo, no, me dijo, porque nosotros trabajamos con discapacitados. Entonces hay unos cojos, hay unos mancos, y así hay personas que necesitan eso. Entonces vemos, hermanos, que es posible. Dios lo puede hacer. Entonces el cojo, dice, saltará. ¡Qué precioso, hermanos! El cojo saltará. Ver a un cojo que salta, hermanos. No es, cuando leemos en la Biblia, hermanos, dice que Dios sanaba a un cojo, no quiere decir que cojeaba nomás, hermanos. Quiere decir que Él, esa pierna que le faltaba, Él hacía crecer la pierna que le faltaba. Eso es el milagro. Por eso dice, Juan dice milagros, maravillas, portentos. Él hacía esos milagros, hermanos, y resucitó los muertos. Entonces, hermanos, tenemos que creer en la palabra de Dios. Y luego dice, en la lengua del mudo, y cantará la lengua del mudo. Qué precioso, hermanos.
Los mudos también van a hablar, hermano. Pero tenemos que creer, todo es posible para Dios. Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer. Solamente hay que creer, hay que tener fe. Y Dios va a hacer. Y luego, hermanos, finalmente pues dice, y el lugar y habrá allí calzada y camino, y será llamado el camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ni habrá león, ni fiera subirá por él, y allí hallará para que los caminos. Entonces, hermanos, qué precioso, ¿no? Los caminos. Podemos hacer el contraste también, hermanos. Acá habla de los caminos. Dios nos ha trazado un camino, hermanos. Dios nos ha trazado un camino. Nosotros tenemos que caminar por ese camino que Dios nos ha trazado, hermanos. Tenemos que, si nosotros no podemos desviarnos del camino que Dios nos ha trazado, tenemos que caminar por un camino de santidad. No podemos decir, pues, bueno, yo me voy a trazar otro camino. Ahora el evangelio, hermanos, está tan distorsionado. Hay tantos cambios que le están haciendo, hermanos, en algunas congregaciones, algunos pastores. Pero, hermano, eso no está bien. Quieren vivir su vida como ellos quieren. Los mismos creyentes dicen, bueno, para mí es malo que yo haga esto o aquello. No es malo, yo lo puedo hacer. Se traza su propio camino, hermanos. Y no es así. Tenemos que seguir el camino que Cristo nos ha trazado. Por ese camino vamos a caminar, hermanos, sin miedo, sin temor. No va a haber leones, dice. Aunque el león rugiente está siempre al acecho, pero él no va a poder tomarnos, hermanos. No va a poder si es que estamos tomando de la mano de Dios. No importa, hermanos, que el diablo esté allí sentado. Mi pastor, me acuerdo cuando congregaba en una iglesia y él decía, hermanos, ¿ustedes quién creen que llega primerito a la iglesia? Así decía el pastor. Y se sienta en primera fila. Él dice ahí, vienen los demonios. Es Satanás que viene y se sienta en la primera fila. ¿Para qué? Para que duerman, para que conversen, para que estén con el celular, para que... Bueno, antes era nomás, no había celular, pero si se dormían, hacían grupitos y conversaban, se paraban, se salían afuera. Cuando vino el celular ya... Y nosotros decíamos, pero será tan importante lo que les dicen que no les interesa que se está predicando, y se salían afuera a contestar un celular. Celulares apagados tienen que ser en la iglesia, hermano. Pero porque no hay reverencia, hermano. Se ha perdido la reverencia en la iglesia. Se hace lo que quiere, sale. Aquí no se ve esas cosas, pero en las iglesias grandes, hermanos, vemos esas cosas. Se salen afuera, hacen grupos, salen con su celular, conversan, duermen. Se ponen hasta almohada, hermanos. Sacan su ropa. Había un hermano que, se saca su chopa o su casaca y la arrimaba, hermanos, la silla la arrimaba en la pared. Y ahí estaba durmiendo. Entonces, hermanos, esa es irreverencia. Si yo no tengo deseo de ir a la iglesia, pues mejor no voy a pecar, ahí voy a estar distrayendo, porque menos mal que todos estamos de espaldas, y los hermanos siempre como estamos de espaldas, no estamos mirando el púlpito, y él estaba a la pared. Pero a veces cuando yo predicaba yo lo veía, yo sí lo veía. Entonces, hermanos, tenemos que caminar por ese camino recto. Dios nos ayuda, hermanos. Parece que estamos solos, pero no estamos solos.
hermanos, cuando estamos viviendo vidas santas, cuando estamos amando con todo nuestro corazón a Dios, hermanos, cuando vivimos consagrados a Él, entonces no hay camino donde nos van a atrapar los leones, nos van a atrapar, hermanos, la gente que no vamos a hablar de Satanás, que es el que. También hay familia, hay personas que dicen, ¿por qué estás en esa religión? Que es mala, que esto, que lo otro, y te quieren apartar también. Pero, hermanos, hablando ya personalmente de cada uno de nosotros, ¿por dónde caminamos, hermanos? No tracemos caminos malos, no nos vayamos, pues, hermanos, no hagamos, no, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, pero a veces hacen otro camino, hermanos. Se van por otra senda. No, cuando se sale de un lugar, ¿cómo es? Ahí se... Bueno, quiero decir, pero no me acuerdo. Y así se hace, hermanos, caminos que verdaderamente no nos llevan, hermanos, a la vida eterna. Nosotros estamos preparándonos, hermanos, para un día cuando el Señor aparezca en las nubes, en el rapto de la iglesia. Y como siempre les digo, no confundamos, no es la segunda venida de Cristo, sino el rapto, cuando va a llevar a su iglesia. Entonces, estamos preparándonos para un día irnos con Él. Pero no nos vamos a ir, hermanos, si es que no estamos viviendo vidas consagradas. La santidad, hermanos, es progresiva. La santidad es progresiva. Unos pueden tener más relación con Dios que otros. Entonces es progresiva. Si de repente acá la hermana tiene pues un nivel de oración, de consagración, y el otro, acá el hermano no ora, no lee la Biblia. No es que no hace, hermano, sino estoy haciendo una comparación. ¿No, hermano? No crea que le estoy... Entonces, hermanos, ¿quién tiene más santidad? La hermana, que está en un nivel de consagración, pues, delante de Dios. Y el hermanito que no, entonces está en un nivel más bajo. Por eso decimos la santidad es progresiva. Es de acuerdo a tu comunión con Dios. Así es la santidad, hermano. De acuerdo a tu comunión con Dios. ¿Cómo vamos creciendo? ¿Cómo vamos amando a Dios, hermano? ¿Cómo buscamos más a Dios? ¿Cómo estamos en esa relación cuando oramos? Y Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero que abras mi mente para tener un conocimiento mayor de tu palabra. Señor, revélate. Yo recuerdo, hermanos, cuando era joven, porque... como les digo, yo soy evangélica de niña. Entonces yo enseñaba en la escuela dominical. Y a mí siempre me ha gustado, hermanos, enseñar. No que yo vaya sin saber. Entonces había pasajes que no se entendía, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo ir a mi clase, pararme ahí y dar una clase un pasaje que no lo entiendo. Ayúdame, Espíritu Santo, tú eres mi maestro, tú eres mi ayudador. Porque no tenía el conocimiento que ahora tengo, era joven. Pero, hermanos, era algo tan maravilloso, hermanos. Saben que de acá es lejos, a Lima. Y por el camino yo iba orando y le iba pidiendo. Y cuando yo llegaba a la iglesia, clarito lo entendía y podía compartir la palabra. Entonces, hermanos, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda cuando nosotros le pedimos con fe. Hay que pedir con fe. No vayamos por otro camino, hermanos. Quedémonos en el camino que Cristo nos ha trazado. Y vamos a tener las más ricas bendiciones de Dios. Acá me pasé, el lugar seco, dice, se convertirá en estanque, sequedal, en manaderos de aguas, y enamorada de chacales, en su vida será lugar de cañas y juncos. Hermanos, la aridez que hablábamos al principio, dice, se va a convertir
pues en agua. Y se estaba refiriendo, hermanos, a este tiempo. El agua, hermanos, que representa al Espíritu Santo. Y tenemos esa agua, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo y lo sentimos, hermanos. Yo les puedo decir con propiedad que he sentido ese bautismo del Espíritu Santo de agua, hermanos. Era agua que corría por todo mi ser, hermanos. Desde aquí iba corriendo, corriendo, corriendo y se detenía, hermanos, aquí, hasta llegar a la punta de mis pies, hasta el último dedo. Ahí se detuvo el agua, pero era como ríos, hermanos. Era como ríos, pero a la vez no me hacían daño. Era hermoso, hermanos. O sea, la palabra de Dios verdadera, hermanos. Pero tenemos que creer. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que vivir en santidad, en amor, tener fe, crecer en fe, hermanos. Y los enfermos van a sanar, hermanos. Amén. Los enfermos van a sanar. Los ojitos se van a abrir, hermanos. Amén. Los oídos van a ser abiertos. Los ojos saltarán, hermanos. Y las enfermedades más difíciles, hermanos. El médico puede decir, no, ya no podemos, está en la última etapa, no, hermano, para Dios no hay eso. Él hizo las reglas que existen en este mundo, hermanos. Y Él las puede alterar porque Él es Dios. Amén. Y Él puede sanar, aunque el médico te diga, no, ya no hay salvación. Espera nomás, anda en tu casa que vas a morir. Pero no, hermanos. Dios puede alterar la regla de sanidad y dice, te voy a dar la salud. Hermanos, creamos a Dios. Creamos a Dios. Esta es una promesa que para el tiempo del milenio, pero que nosotros desde ya, porque acá todavía el Señor Jesús no había venido. Y le dio al pueblo de Israel para que crea, a pesar que todavía él estaba lejos de Dios, siempre se apartaba, pero le dio esta promesa, hermanos, de que iban a ir a juicio, al exilio, iban a estar 70 años fuera, pero iban a tener a ese Redentor, a ese Salvador, a ese Sanador que vino a este mundo y que nosotros estamos ya para celebrar ese día, hermanos. Creamos que Cristo vino para salvarnos. Él murió, hermanos, Él subió a la cruz. Él dio su vida por todo el mundo para darnos la salvación y la vida eterna. No hay otro medio, hermanos, de alcanzar la salvación. Muchas personas, yo me voy al cielo porque soy buena, porque hago buenas obras, no, hermanos. Las obras no salvan. El único que salva es Cristo. El único que lava pecados es la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Su sacrificio perfecto. Les hago la invitación, hermanos, para que vivamos vidas consagradas. Que en este tiempo, hermanos, abramos nuestro corazón nuevamente para que el Señor permanezca en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y haya un crecimiento espiritual. No nos desviemos del camino que Él nos ha trazado. Y si alguno está desviado, para que se arrepienta. Y también la señorita, no sabemos, de repente conoce también el Evangelio, pero si no, que pueda, hermanos, también un día venir a los pies de Cristo. Le invitamos, le agradecemos su visita y que cuando pueda, todos los domingos de 5 a 7 nos reunimos acá y tenemos la palabra de Dios. Entonces, Dios la bendiga mucho, la prospere en todo lo que haga. Muy bien, hermanos, gracias al Señor. Dios nos bendiga a cada uno en esta semana que empezamos. Y para todos los amigos y amigas que nos escuchan, las más ricas bendiciones en sus hogares, en sus trabajos, en su caminar diario. Dios les bendiga, amén. Amén. Amén.